A comenzar contándoos que últimamente he estado dando muchas vueltas a la cabeza y meditando acerca de diferentes personajes bíblicos bastante interesantes. Y he visto muchas historias muy interesantes y dignas de hablar sobre ellas. Y he visto que en las escrituras se nos cuenta acerca de muchas personas diferentes y sus historias. Y la mayor parte de estas personas son personas de un enorme calibre. Tenemos en la Biblia reyes importantísimos, reyes como Saúl, que no tenía un corazón para Dios, reyes como David, que tenía todo su corazón para Dios, y reyes como Salomón, que solo tenía la mitad de su corazón para Dios. Tenemos también grandes líderes espirituales, por ejemplo, profetas como Moisés o como Isaías, como Ezequiel, como Daniel o como Oseas. Y tenemos también grandes revolucionarios y más que eso, como Pablo, Pedro, Juan o muchos otros de los apóstoles. Todas estas personas, aunque sea en algún aspecto de su vida, son dignas de ser emuladas. Personas grandemente ensalzadas por sus virtudes y con un gran ejemplo para nosotros que se ha estudiado en muchas predicaciones y estudios. Pero además de eso, hay también un pequeño grupo de protagonistas en la Biblia, de historias que no son destacadas por su popularidad. Más bien que entre mensaje y mensaje, de vez en cuando se deslizan ocasionalmente. Por ejemplo, tenemos a tantos leprosos y ciegos sanados por Jesús, que de vez en cuando aparecen en algún pensamiento. Tenemos a aquel hombre bajo, Zaqueo, por ejemplo, que en ocasiones se hace merecedor de un corto mensaje. O tenemos, por ejemplo, personas como aquella mujer con flujo de sangre, como Eunice, Priscila, Aquila o Lidia, que muchas veces no pasan mucho más de ser mencionados cuando leemos de carrerilla el texto bíblico. Y sin embargo, aún mayor que estos, hay un pequeño colectivo de personas que quizás en la Biblia las menciones a ellas podríamos contarlas con los dedos de una mano, que en el imaginario bíblico de los creyentes o de la mayoría de ellos, la mayor parte de estas personas son completas desconocidas y de su historia vamos a hablar en esta tarde, o al menos de la historia de una de ellas en concreto. Y con este colectivo me estoy refiriendo a las rameras. Cuando traemos a la mente las rameras en la Biblia, seguramente pensemos en una de dos opciones principales. La más famosa de todas, sin duda ninguna, y cuya historia sí que ha sido hablada con asiduidad, es Rahab. Rahab, ascendiente del mismísimo rey David y por extensión de nuestro Señor Jesucristo, pero su historia es demasiado conocida como para que hablemos hoy sobre ella. Pero tenemos una segunda opción que se remonta a los días del rey Salomón. ¿Recordáis estas palabras? Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Quién nos recuerda acerca de este episodio tan famoso, una de las más famosas historias, incluso fuera de la iglesia, acerca de la gran sabiduría del rey Salomón? Pero hoy tampoco vamos a hablar de ellas, porque nuestra historia, nuestra protagonista hoy se remonta mucho antes, a una época donde el pueblo de Israel era un pequeño esbozo incipiente de lo que algún día llegaría a ser. Una historia que nos habla, como todas estas que hemos ido meditando en las oportunidades que he tenido con vosotros en estos días anteriores, acerca de escándalos terribles, pero también de una gracia escandalosa de Dios. Y nuestra historia comienza tan atrás como en el Génesis, concretamente en el capítulo 38. Dice el versículo 1 de Génesis 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y aquí tenemos a uno de nuestros protagonistas, Judá. Judá, como todos sabéis y ya hemos visto, era el cuarto hijo de Jacob, hijo de la primera de sus mujeres, que fue Lea.
Si recordáis, cuando estudiamos acerca de la vida de Jacob, vimos que el nombre de Judá provenía del hebreo Yadá, que significaba alabanza sea a Jehová. Ahora, ¿la vida de Judá realmente se caracterizó por la alabanza a Dios? Porque en este primer versículo se nos habla de que Judá en aquel tiempo se apartó de sus hermanos. Podríamos pensar de una forma similar a como hizo Abraham, se marchó de su tierra y de su parentela para arrimarse a un hombre adulamita llamado Gira. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido en aquel tiempo para motivar que un hombre como Judá, en medio de una familia grande, una familia importante, una familia seguramente con propiedades, con recursos, quisiera abandonarla y alejarse? La respuesta está, por supuesto, en el contexto bíblico y tenemos que ir al capítulo anterior, al 37, para conocerla. El capítulo 37 de Génesis es enormemente interesante porque nos dice en el versículo 2 que nos cuenta la historia de la familia de Jacob, concretamente la historia de José. Todos conocemos la historia. Sabemos acerca de José, de sus sueños, de cómo era odiado por sus hermanos, de cómo la mala fama de los hermanos era contada por José a su padre y se chivaba de ellos. Y hasta tal punto era este odio que un día en el que Jacob le manda a vigilar y ver qué es lo que están haciendo sus hermanos, ellos lo ven llegar de lejos y dice en el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Bueno, la dicha dio que el primogénito de todos estos hermanos, Rubén, consiguió sacar esta idea de la cabeza de ellos y convencerles para que en lugar de asesinarlo hicieran algo un poco más inofensivo, como echarlo dentro de una cisterna vacía de agua. Y así ocurrió. Pero parece ser que en un momento de despiste de Rubén, una compañía de mercaderes ismaelitas se acercó y nuestro querido protagonista, Judá, propone una idea satisfactoria para todo el grupo. Fijaros en el versículo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Y así convinieron todos con él. Y cuando Rubén regresa y no halla a José dentro de la cisterna, se echa las manos a la cabeza. Debió pensar, hermanos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué le diremos a nuestro padre ahora acerca de José? Así que ellos urden un plan para engañar a Jacob, para decirle que José ha sido devorado por una mala bestia salvaje, y ese plan acaba con unas consecuencias terribles para Jacob. El versículo 34 nos dice que entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y cuando sus hijos e hijas trataban de consolarlo, las palabras de Jacob fueron estas: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y trataban de consolarlo. Y a pesar de ello, Jacob lloraba por su hijo José, y no había nada, absolutamente nada, que pudieran hacer para librar a su padre de esa angustia. Así que imagino que durante las siguientes semanas, días, meses, probablemente al ver la amargura continua, la pena, la depresión y el llanto de su padre, el remordimiento carcomería el alma de estos hermanos. Y dirían algo así: Judá, ¿cómo pudimos hacer algo de esto por tu consejo? ¿Es que acaso no ves cómo está nuestro padre? Deberíamos confesar, decirle que José realmente no ha muerto, sino que lo vendimos a una compañía de ismaelitas. Seguramente tendrían discusiones y trifulcas entre ellos, momentos de tensión, de enfado, de pena por toda esta situación, de tal punto que Judá finalmente decide alejarse de su familia y marcharse con su amigo Gira, un cananeo de la tierra de Adulam. Y desde ese instante las cosas para Judá empiezan a mejorar. Conoció a un hombre cananeo llamado Súa y a su hija, versículo 2. Dice que vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Así que esta mujer de Judá concibió y dio a luz 3 hijos.
Se nos dice acerca de ellos en los versículos 3, 4 y 5, sus nombres: Onán y Sela. La vida sonreía de nuevo a Judá. Había podido formar una familia hermosa en la que él era el patriarca respetado y bendecido con 3 hermosos hijos. Y no solo eso, sino que además, más tarde, años después, cuando su hijo mayor adquiriese la edad suficiente, nos dice las Escrituras que acabaría desposándose con una mujer también cananea. ¿Y qué mujer? Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Tamar era esa clase de mujer que cualquier padre querría para su hijo. Tamar tiene un nombre que viene de una palabra hebrea que significa palmera. Y las palmeras para estos pueblos eran muy, muy importantes, porque estos pueblos eran habitantes del desierto. Y claro, el desierto es un lugar peligroso y frecuentemente en los viajes por el desierto uno puede encontrarse bajo un sol abrasador, sin sombra, sin comida, sin agua, abocado a la muerte. ¿Y sabéis cuál es la mejor visión para cualquier viajante del desierto? Una palmera erguida sobre el horizonte de las dunas. ¿Por qué? Porque las palmeras crecen en lugares donde hay agua. Así que ver una palmera indicaba que en ese lugar había algo preciado, que era un oasis. Un lugar con sombra, con alimento, con agua, un sitio de refresco, de paz, de descanso, un sitio donde recuperar fuerzas y descansar del camino, un sitio lleno de vegetación hermoso, con aguas frescas. Y así es como era Tamar. Sabemos acerca de la importancia de los nombres en la Biblia y cómo estos reflejan características y cualidades de las personas que los portan. Así que Tamar seguramente sería una mujer esbelta, hermosa, agradable, virtuosa y fértil. El orgullo de su familia, de sus padres y, por supuesto, una nueva, fructífera y maravillosa integrante dentro de esa nueva familia bendecida de Judá, a la que entraba a formar parte tras desposarse con su hijo Pero a partir de este momento, algo terrible empieza a ocurrir con Judá. Porque fijaros en el versículo 7 que leemos. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. No sabemos mucho o prácticamente nada acerca de la naturaleza de estos malos comportamientos de pero sí que sabemos algo. Sabemos que de tal calibre fueron, tanto desagradaron a Dios, que esta es la primera vez en toda la Escritura que se menciona que Jehová decide de manera directa individualizada quitar la vida de una persona. Hasta este momento había habido juicios, por supuesto, pero todos eran juicios globales, juicios generales hacia naciones, grupos de personas o incluso en el diluvio hacia la tierra completa. Todos ellos por la maldad acumulada. Pero tal es en este caso la maldad de que Jehová decide ejecutar un juicio individual y fulminante. Un poco a la forma que más adelante ocurrió, por ejemplo, con Ananías y Safira. Así que Tamar queda viuda. Y ocurre algo interesante que merece la pena puntualizar. En el versículo 8 vemos que Judá dice entonces a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y esto es muy curioso, porque estas indicaciones de parte de Judá seguro que nos suenan a algo que aparece más adelante en las Escrituras, ¿verdad? Algo que tardaría todavía unos cuantos, bastantes años en instaurarse y que podemos encontrar en Deuteronomio 25, los versículos del 5 a 10. Y esta es la ley del Levirato. Por no alargar mucho,
Esta ley, descrita en estos versículos de Deuteronomio, nos indica cómo ante la muerte de un esposo, la mujer viuda podría desposarse con su cuñado, es decir, con el hermano de su esposo. Y entonces él haría parentesco con ella, de manera que el primogénito de esa relación, nacido, tomaría el nombre del hermano muerto, la identidad familiar de parte del hermano y heredaría en su nombre, para evitar así que el nombre y que esa herencia fuese borrado de la tribu de Israel. Esta ley, por ejemplo, todos conocemos, es la ley que permitió que Booz redimiese a Ruth y se casase con ella. Ahora bien, esta ley tiene una segunda parte muy importante, y es que también asegura provisión para la mujer viuda. Porque no olvidemos que en aquella época la seguridad social no es algo que se estilase, ni tampoco las pensiones de viudedad, por supuesto. Una mujer requería de su familia para encontrar sustento, para encontrar seguridad, para encontrar justicia, ya que muchas veces era la propia familia la que se encargaba de impartir justicia ante afrentas que ocurrían a miembros de la misma. Y quedar viuda significaba no solo perder a un marido, sino perder también todos esos privilegios y derechos familiares. Así que fijaros que Dios provee también para estos miembros desfavorecidos de la nación de Israel en aquel momento. Pero muchos años antes de que esa ley fuese instaurada en Deuteronomio, Judá ya tenía una noción de ella en su cabeza, como podemos ver aquí, que nombra y que manda para su hijo Onán. Así que fijaros qué hermoso es pensar que probablemente Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, un Dios personal con cada uno de ellos, probablemente en su relación diaria les habría ido comunicando, influyendo, mostrándoles cómo era su deseo de que se gobernase a partir de ese momento y en adelante algo tan importante como la familia. Y que ellos probablemente lo habrían ido practicando, transmitiendo a sus hijos, y por eso Judá, tal cual lo recibió, lo estaba aplicando en este momento con su hijo Onán. En cualquier caso, sabemos que Onán tomó a Tamar por esposa. Dice el versículo 9: sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Así que Onán, cuando tenía relaciones con Tamar, decidía, según las escrituras, verter en tierra con el objetivo de que ella no quedara embarazada. Al fin y al cabo, tenemos que ponernos en la situación de Onán. Él era el nuevo primogénito de facto. Y levantar nueva descendencia, estaba claro que para su hermano muerto solo podía significar una cosa: la pérdida de una gran porción de la herencia que como nuevo primogénito ahora le correspondía. Pero ese hecho tanto desagradó a los ojos de Dios. Esa violación del derecho tan terrible fue ante Jehová, que igual que ocurriera antes con su hermano dice el versículo 10, que él también le quitó la vida. Así que fijaros, hermanos, que Judá ha perdido por la maldad del corazón a sus dos hijos. Judá, que con sus acciones participó en la muerte de su hermano y que privó a su padre de su hijo más querido, acaba de perder a sus dos hijos mayores. Independientemente de que pensemos que esto puede ser un juicio de Jehová o que pensemos que esto es merecido o no, realmente esta situación para un padre debe ser algo terrible. Solo queda uno de sus hijos con vida. Y ante el terror que para Judá supone que él también pudiera correr la misma suerte, dice el versículo 11 que Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Judá decide tomar una decisión terrible. Aparta a Tamar de su familia.
Recordemos, hermanos, que Tamar acaba de quedar viuda por segunda vez. Ha perdido 2 maridos y su siguiente opción pasaba por desposar al tercer y último hijo de Judá. Y de repente, este derecho que le pertenece, como ya sabemos que Judá también sabía, se le niega. Con la excusa de que Sela es demasiado joven para desposarse, aunque las escrituras nos revelan que es el miedo de Judá lo que impulsa la negativa. Pero no solo eso, también pensemos que en el momento en el que Tamar se desposa con él, ella pasa a formar parte de esta nueva familia, del núcleo familiar de Judá. Así que ahora su sustento, su seguridad, justicia para ella era dependiente de esta nueva familia. Mientras ella no pudiera desposarse con Sela, Judá como patriarca es quien debería de apoyarla y debería de sostenerla y sustentar para ella. Pero en lugar de hacer eso, Judá decide ser egoísta, guardarse las espaldas de su hijo y expulsarla. Vete a casa de tu padre de vuelta y quédate viuda hasta que mi hijo crezca. Y así lo hizo Tamar. Y no es en vano ni poco lo que hizo Tamar. Porque no olvidemos, hermanos, que esto sobre ella habría traído una gran afrenta. Tamar pertenecía al pueblo cananeo, en origen, y como tal se habría criado conforme a sus costumbres. Los cananeos eran conocidos en la escritura por gran maldad, por libertinaje, tanto religioso a nivel de idolatría, de sacrificios humanos, libertinaje en las relaciones entre ellos, libertinaje con la vida y libertinaje sexual dentro de su sociedad. Y sin embargo, Tamar, que es enviada de vuelta por la misma puerta por la que un día se despidió de sus padres, decide mantenerse fiel a los votos de su nueva familia. No puede explicarse de otra manera que dentro de la familia adoptiva de Judá ella hubiese experimentado lecciones esenciales, lecciones contradictorias, sí, con respecto a lo que habría aprendido de joven, pero decide mantenerse fiel a ese nuevo modelo familiar y permanecer viuda esperando el momento de desposarse con Sela. E incluso seguramente habría aprendido acerca de Jehová, de ese gran Dios que tenía un plan preparado para la familia de Jacob y como descendiente también para Judá. Y en esta época donde gran parte de la cosmovisión que se tenía de la mujer decía que el valor intrínseco de ella estaba directamente relacionado con la posibilidad de dar a luz a una nueva descendencia, ahora sabemos que no es así y que hay mucho más valor en las escrituras revelado por Dios. Pero en ese momento, Tamar, la mujer esbelta, hermosa, fructífera y fértil, es devuelta y expulsada de vuelta a su hogar como mujer viuda, relegada familiar y socialmente, una palmera marchita. Y casi podríamos escuchar lo que la gente de su pueblo y de su aldea natal hablaría cuando la viese de regreso en la puerta de su casa. Ahí va Tamar, esa mujer maldita que ha provocado la muerte de sus 2 maridos. Ahí va Tamar, esa mujer que ni su suegro Judá ha querido que permanezca en su familia. Ahí va la marchita, la estéril que no ha sido capaz de dar descendencia a la familia de Judá. La cobardía de Judá y su mal papel como patriarca y proveedor de la familia incurre en una enorme afrenta para su nuera. Y Tamar la acepta y desea permanecer fiel. ¡Qué coraje el de esta mujer! Pero seguimos con nuestra historia porque no va a ponerse mejor, ya que muchos días pasan para Tamar, como dice el versículo 12, y acontece que la mujer de Judá, la hija de Súa, muere.
Y después de perder a sus 2 hijos mayores y de perder también a su esposa, el único consuelo que Judá es capaz de encontrar es subir a la ciudad de Timnat, en la época de esquila de las ovejas. Ahora bien, múltiples historiadores indican que en la costumbre de los pueblos de aquella época, la esquila de las ovejas no era simplemente un evento laboral, sino que se celebraba como una gran feria y una gran fiesta, días de alegría y festividad, porque los mercadores y los pastores se juntaban. Recién se había obtenido la esquila de la lana, y eso traía dinero abundante y pesado en los bolsillos de aquellos trabajadores. Y ese dinero, tan rápido como entraba, seguramente saldría, ya que en aquellas ciudades cercanas habría solaz y esparcimiento, consuelos de los males de la vida de cada uno. Quizás entre vasos de vino y probablemente con otro tipo de placeres que también estarían al alcance de la mano. Judá decide consolarse de la muerte de su esposa yendo a este tipo de eventos. Y esta noticia llega a oídos de Tamar. Versículo 13. He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Y en ese momento, después de una larga espera de muchos días, cuando la esperanza de poder contraer matrimonio con el hijo menor de Judá ya estaba desvaneciéndose, como nos dice las últimas palabras del versículo 14, hablando de Tamar, dice, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Tamar toma una decisión controvertida, sin duda. Ella se despoja de los vestidos de su viudez y se coloca una ropa arrebozada y un velo que oculte su identidad totalmente. Y se coloca junto al camino que iba hacia Timnat sola. Y por ese camino subía Judá. Y en ese momento Judá la confunde con una ramera. Así que Judá se aparta del camino, se acerca a ella y conviene en un pago por sus servicios. En ese momento ese pago no podría efectuarse, ya que Judá se había apartado de los rebaños. Y entonces ella pide astutamente una prenda, una garantía de pago. Fijaros, versículo 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Ahora bien, este sello, este cordón, este báculo, no es algo como pedirle a alguien que te deje sus guantes, su cinturón y su paraguas. No. Eran objetos tremendamente personalizados. Eran verdaderas credenciales de identidad. Básicamente, Tamar le estaba pidiendo su firma, su DNI y su carné de biblioteca. Elementos que indefectiblemente señalarían a su dueño sin ninguna clase de dudas. Y Judá consiente. Y después de completar el negocio, Tamar vuelve a su casa, como si nada hubiera pasado, a volver a ser una viuda respetable. Y Judá, el patriarca respetado, envía el pago prometido, solo que este pago no encuentra a nadie para recibirlo. El versículo 21 nos dice que envía este pago a través de su amigo Gira, y que Gira preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Nunca ha habido ninguna ramera por estos lugares. Así que Judá decide dejar allí el pago con esos hombres. No vaya a ser que su nombre no fuese desacreditado y así salvar su reputación. Pero llegamos al final de nuestra historia. Y en el versículo 24 ocurre una noticia que iba a tocar todos los planes de Judá y de Tamar.
porque dice que sucedió que al cabo de unos 3 meses de ese evento fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Tamar, esa mujer que enviaste a casa de su padre, se ha corrompido. Ha manchado el buen nombre de la familia de Judá. Se ha llegado a un hombre extraño. Ha deshonrado a su futuro esposo Sela y al esforzado patriarca Judá y ha cometido fornicación. Y Judá presto toma una decisión. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Ahora, ¿no es esto extraño, hermanos? Porque fijaros en la actitud de Judá. Judá fue el mismo que en su momento rechazó a Tamar. Él mismo fue el que la sacó de su familia y la envió de vuelta a casa de sus padres entre deshonra y la conminó no solo a eso, sino a mantenerse viuda, esperando a su hijo, su último hijo, el cual además no tenía intención ninguna de otorgarle como esposo en ningún momento. Y ahora Tamar, esa mujer maldita, estéril, es sacada por orden de Judá, fuera de su jurisdicción, de casa de su padre, y tiene como destino ser quemada por fornicación. Ya habíamos mencionado que en estos momentos, en esta época, la administración de justicia en las afrentas familiares recaía dentro de la propia familia y en este caso en el patriarca, que era Judá en estos momentos. Pero él mismo es el que la había enviado fuera de su familia, de regreso a casa de su padre. Ella había sido expulsada, queda fuera de la jurisdicción de Judá, pero él se presenta y reclama: sacadla. Esta mujer ha mancillado mi familia, ha mancillado mi buen nombre y debe ser quemada por ello. Yo no sé qué pensaría Tamar en aquel momento. Pero lo que sí que tuvo fue un enorme coraje. Porque en el momento en el que ella es sacada fuera, fijaros en el versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y dice el versículo 26, entonces Judá los reconoció. Golpe de efecto. Hasta ese momento podemos repasar la vida de Judá de acuerdo a lo que nos narran las Escrituras. Comencemos desde el principio. Judá y sus hermanos eran merecedores de mala fama por todos conocida, como dice Génesis 37:2. Habían planeado la muerte de su hermano José conviniendo todos, Génesis 37:20. Habían acabado vendiéndolo por idea del propio Judá como esclavo, Génesis 37:27. Y además habían convenido en engañar y mantener en engaño y sufrimiento a sabiendas a su padre, Génesis 37, 34 y 35. Había abandonado la familia, Génesis 38:1. Se había casado con una mujer extranjera y cananea, 38:2. Y había sido cobarde y miserable con su nuera en su momento de mayor necesidad, negándole el derecho que le correspondía de seguridad, sustento y protección. 38, 11 al 14. Él había cometido fornicación con una ramera. 38, 18. Y en ese momento, en ese mismo instante, estaba protagonizando un juicio déspota. 38, 24. Bonito historial el de Judá. Pero en ese momento es cuando Judá ve su sello, su cordón y su báculo. Y no tengo ninguna duda de que ese momento es cuando Judá fue quebrantado en su vida por parte de Dios. Y toda su hipocresía y todas sus malas acciones se estampan en sus narices.
Judá, avergonzado al ser el fiscal de una causa que él mismo había promovido. Judá avergonzado al ver cómo Tamar fue vilipendiada sin tener ningún lugar al que acudir para reclamar por la actuación de su suegro. Y sin embargo, ella fue providencialmente la que atrapó a aquel hombre en su hipocresía. Y sabemos que Judá fue verdaderamente quebrantado por Dios, porque fijaros lo que dice en ese versículo 26. Después de que Judá reconoce esos utensilios propios, dice, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo. Así que Judá reconoce que Tamar es más justa que él y que él, por tanto, es injusto. Que su actuación con ella fue despreciable, fue injusta, y que a pesar de que ella, con sus acciones, pudiera dejarnos un pozo y una duda acerca de la carga moral de cómo se desarrollaron, ella era la verdaderamente justa y la propietaria de una herencia que le correspondía por derecho. Una herencia que sabemos que meses después se manifestaría con el nacimiento de dos niños, Zara y Fares. Dos hijos perdió Judá en medio de su hipocresía. Dos hijos nuevos le regaló Dios tras su arrepentimiento. Y ese arrepentimiento y el cambio de actitud de Judá fue genuino verdaderamente. Y sabemos que lo fue porque se manifestó en acciones efectivas. Dice el final del versículo 26, y nunca más la conoció. Porque desde ese momento Tamar fue honrada, respetada y nunca más fue despreciada ni utilizada por parte de Judá. De hecho, en Génesis 46:12, unos capítulos más adelante, cuando se nos narra este episodio en el que Jacob con su familia entra en Egipto para recibir esos alimentos gracias a que se ha encontrado con José, y se nos narra quiénes son todos los integrantes de esas familias, se nos dice que Judá con sus hijos entraron en Egipto tras todo el incidente. Sela, hijo de Súa, y Zara y Fares, hijos de Tamar. Ella y la familia de ella y de Judá entran con él. Así que Tamar, la maldita, estéril y despreciada, vuelve a ser esa mujer fértil y virtuosa, y que además ahora tiene a los hijos de Judá, del patriarca de la familia. ¿Qué os ha parecido la historia de Tamar? Lo primero que yo pensé después de leerla es que es una historia empañada. Una historia de engaños, de muerte, de injusticias y desprecio, de gran carga de duda moral y de hipocresía. Y sin embargo, el final de la historia nos muestra que Dios es capaz de tomar todas esas circunstancias desesperadas y tornarlas en bendición. Dios redime a la despreciada y maldita ramera Tamar. Igual que lo hizo con otra ramera después que ella, Rahab. Igual que lo hizo con una idólatra como Ruth. Igual que lo hizo con una adúltera como Betsabé. Y Dios también redimió a Judá, al malvado e hipócrita Judá. Igual que lo hizo con el cobarde de Pedro, con el ladrón de Zaqueo o con el asesino de Saulo. Dios también nos redimió a nosotros, entregando su tesoro preciado, su Hijo, su único, por nuestro pecado. Y cuando escribía estas líneas, no podía dejar de pensar en esta historia. Concretamente en su ubicación en nuestro pasaje bíblico. No sé si os habéis dado cuenta, pero el capítulo 38 de Génesis rompe a la mitad otra historia enormemente conocida, que es la historia de
José. En el capítulo 37 venimos hablando acerca de José, de cómo José es vendido por sus hermanos a los ismaelitas y cómo inicia ese peregrinaje como esclavo hasta llegar a Egipto, cuando es vendido a Potifar. Y de repente, corte, saltamos a algo completamente diferente. Una historia que hasta hace unas semanas he de confesaros, hermanos, que yo llegaba al capítulo 37 y saltaba directamente al 39 y ni leía el capítulo 38. Como si se tratase de un relleno mal ubicado. Y me preguntaba después de leer esta historia, ¿por qué Dios habrá querido partir una historia tan conocida como la historia de José y colocar entre medias este capítulo 38, que es otra historia totalmente independiente y que parece un relleno? ¿O es que acaso esta historia de Tamar y Judá esconde algo más que un episodio incómodo colocado desafortunadamente en medio de una historia gloriosa como la de José? Pues lo cierto es, hermanos, que fijándonos bien, la historia de José no pivota alrededor de otra cosa que la historia de Judá y Tamar. Y quiero explicarme en esto. Porque hemos visto antes de esta maravillosa obra que Dios hace, que la vida de este hijo de Jacob, Judá, era una vida desordenada, vacía, despiadada, de malos caminos, malas compañías, malas decisiones y consecuencias aún peores. Hasta tal punto incluso que, fijaros, Judá es el que conviene en inicio en matar a José con los hermanos y después, cuando acaba su vida salvada y dentro de esa cisterna, es el que propone venderlo, abandonarlo a su suerte con una caravana de esclavos, lo cual significaba más que una probable muerte rápida. Pero después de este capítulo 38 ocurre algo, y es que llegan los 7 años de hambruna en la tierra. ¿Recordáis el sueño del faraón? Y he aquí que un grupo de hermanos se encamina hacia Egipto. Los hijos de Jacob van a comprar comida de los graneros egipcios y José, al cargo de todo Egipto, reconoce en ese grupo a sus hermanos. Y después de discutir con ellos, decide apresar a Simeón y enviar al resto de vuelta con su padre a por el hermano menor, Benjamín, que había quedado en casa. Y cuando los hermanos llegan delante de su padre y le cuentan esto que tienen que hacer para salvar a Simeón, Jacob se niega rotundamente. Versículo 38 del capítulo 42. Y él dijo, refiriéndose a Jacob después de escuchar esta demanda de parte de José, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob ya ha perdido un hijo y no está dispuesto a que haya ninguna otra pérdida en su familia. Pero fijaros en qué palabras habla Judá precisamente a Jacob en Génesis 43, 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Acaso este mismo Judá, que está dispuesto a responder de la vida de su hermano Benjamín, de responder y hacerse responsable y culpable delante de su padre de cualquier cosa que le ocurriera, pudiera ser la misma persona que vendió a su hermano José y engañó a su padre entristeciéndolo hasta el deseo de la muerte? Es el mismo Judá. Qué cambio de actitud y de vida. Escandaloso este cambio en la vida de Judá. ¿Y sabéis cuál es el punto de inflexión de este cambio? El capítulo 38 de Génesis, donde Judá tiene ese encuentro con Tamar, donde Judá es enfrentado con su pecado, quebrantado de parte de Dios y redimido.
Judá, el despiadado cuasi asesino de José, dispuesto a poner su vida respondiendo ahora por Benjamín. No sé si os parece una historia tan o más maravillosa que la de José. La historia de José sin duda es maravillosa y nos habla de muchas cosas importantes, de cómo el plan de Dios se cumple, de cómo sus propósitos son mayores que cualquier dificultad, de cómo la fidelidad a Dios tiene grandes recompensas y bendiciones. Pero también es un marco para entender la redención de Judá. Y hay una fuerte indicación que podemos tener sin mucho miedo a errar, de que Tamar fue una heroína por casualidad. O más bien, fue la heroína elegida por Dios para transformar la vida de Judá, el instrumento para exponer su pecado y que Judá pudiera ser redimido. Una historia, la de Tamar, de escándalos terribles, pero también una historia de una misericordia escandalosa de parte de Dios. Una historia que nos muestra que esa misericordia y ese amor desafía toda lógica humana, porque no solo, no contento con redimirlos, Jehová quiso ir más lejos aún con Judá y con Tamar. Porque en Génesis 37, versículos 7 y 8, José cuenta ese sueño recurrente a sus hermanos y dice en ese sueño: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban, quedémonos con esto en la cabeza, se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Quedémonos con estos conceptos de cómo se inclinaban sus manojos y cómo los hermanos hablaban acerca de ese reinado y esa soberanía de José sobre ellos. Y ese sueño realmente tuvo cumplimiento en la vida personal de José. Pero teniendo en cuenta estos aspectos, fijémonos en el capítulo 49, versículos 8 y 10. Cuando Jacob, antes de su muerte, eleva profecía acerca de cada uno de sus hijos. Y en los versículos 8 y 10 se habla de la profecía acerca de Judá. Fijaros, Judá, tengamos el sueño de José en mente. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Así que José parecía ser el linaje perfecto para la venida del Mesías, porque a él se inclinarían sus hermanos y él señorearía sobre ellos, pero no fue José el elegido, sino Judá. Aquí elegido para ser de quien vendría el Salvador, aquel delante del cual se inclinarían todos y aquel que señorearía sobre todos. Y sabéis, curiosamente, de parte de quién vino el Salvador por la familia de Judá. Mateo 1:3 nos revela en la genealogía de Jesús que Judá engendró a Fares de Tamar, de quien seguiría el linaje hasta el Cristo. Así que Dios no solamente se contenta con redimir a Judá y a Tamar, sino que los bendice incluyéndolos en la familia directa del Salvador. Solo 3 mujeres se nombran en esta genealogía: una ramera, Rahab, una idólatra, Ruth, y Tamar. Y termino. Tamar no es esa mujer de quien a menudo se escucha hablar, ni en predicaciones, ni en pensamientos, ni en sermones. Quizás porque su historia es demasiado escandalosa para nuestros oídos. Pero Dios no trata de esconderla ni de endulzarla, sino que la coloca en mitad de la historia famosa de José para que la veamos, para que se haga notar y para que podamos comprobar que ante las historias de mayor escándalo y fracaso, su misericordia y su gracia escandalosa es la que redime y prevalece. Que el Señor bendiga su palabra.